Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa todos los contenidos que hemos ido viendo durante las sesiones y así ir más preparados para realizar el examen. Bien, vamos a comenzar a repasar los contenidos del tema 7. En este primer apartado vamos a hablar sobre la polisemia y la homonimia. En primer lugar, las palabras polisémicas son las que poseen más de un significado o acepción. Las distintas acepciones de una palabra polisémica aparecen en el diccionario numeradas. Aquí podéis ver varios ejemplos, la palabra estrella o la palabra barra. Por otro lado, las palabras homónimas, aquellas que, aun siendo distintas y teniendo diferente significado, se escriben o se pronuncian igual. La coincidencia que se produce en la escritura de algunas palabras homónimas generalmente se debe a que han evolucionado de la misma manera dos términos de origen distinto. Esas palabras aparecen en el diccionario en entradas diferentes. Aquí podéis observar un ejemplo de la palabra coma, que tiene diferentes significados. La acentuación de las palabras compuestas depende del tipo de compuesto. La clasificación de la acentuación de compuestos la dividimos en tres apartados. En primer lugar, las palabras compuestas sin guión. En segundo lugar, adverbios terminados en mente. Y en tercer lugar, expresiones compuestas con guión. Haciendo referencia a este primer punto de las palabras compuestas sin guión, donde solo tienen una sílaba tónica, la sílaba tónica de la última palabra por la que están formadas. Este tipo de palabras compuestas sin guión siguen las mismas reglas de acentuación que las palabras simples. El segundo punto, los adverbios terminados en mente, tienen dos sílabas tónicas, la sílaba tónica del adjetivo y la de la terminación mente. Conservan siempre la tilde del adjetivo con el que están formados. Y por último, el tercer punto, expresiones compuestas con guión, pueden conservar la sílaba tónica de las palabras que las forman o desplazarla al último elemento. En cualquier caso, mantienen la acentuación gráfica de cada palabra. Estas expresiones conservan la sílaba tónica de las palabras que las forman y la acentuación gráfica, o también desplazan la sílaba tónica a la segunda palabra, pero mantienen la acentuación de cada una. Las oraciones compuestas por coordinación son oraciones formadas por dos o más oraciones que se unen mediante una conjunción sin que ninguna de ellas dependa de la otra u otras. Cuando una oración compuesta incluye otra u otras oraciones que se unen mediante conjunciones coordinantes, se denomina oración compuesta por coordinación. Aquí podemos observar un ejemplo. En la primera oración simple sería yo compré fruta, se une por el nexo y o pero, y en la segunda oración simple sería mi amiga compró flores. Yo compré fruta, pero mi amiga compró flores. Tenemos 5 tipos de coordinadas. En primer lugar, la coordinada copulativa, indica unión o suma. En segundo lugar, la coordinada adversativa, expresa oposición o contraste. En tercer lugar, la coordinada disyuntiva, indica significados que se excluyen entre sí. En cuarto lugar, la coordinada distributiva, indica una referencia o elección alternativa. Y por último, en quinto lugar, explicativa, una proposición explica o aclara el significado de lo anterior. En este tema también vamos a estudiar las oraciones compuestas por yuxtaposición. Este tipo de oraciones están formadas por dos o más oraciones equivalentes que se unen entre sí sin enlaces. En la escritura, las oraciones yuxtapuestas van separadas por coma, punto y coma o dos puntos. En este tema nos vamos a centrar sobre todo en la poesía de posguerra. La guerra civil acabó con la implantación de la dictadura del general Francisco Franco. La derrota en la Segunda Guerra Mundial de los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini, con quienes la dictadura franquista mantenía una estrecha relación, dejó a España aislada en el plano diplomático, económico y cultural. Los 60 fueron años de crecimiento económico y de importantes transformaciones sociales. A la vez, se fue produciendo un cambio en las mentalidades, impulsado, entre otros factores, por fenómenos como el turismo o la televisión, que ponían a la gente en contacto con otras culturas, otras modas y otras formas de pensar. Los últimos años del franquismo estuvieron marcados por el aumento de las luchas sociales, alentadas por el declive del régimen y las crisis económicas que sucumbió al mundo desde el 1973. En el año 1975 murió el general Franco y Juan Carlos I fue proclamado rey. Pronto se vio que el régimen franquista no podía sobrevivir a la figura de su creador. La guerra civil cerró de un modo traumático toda la etapa cultural anterior al conflicto. Algunos de los escritores más relevantes murieron durante la guerra y otros muchos se exiliaron, y los que permanecieron en España quedaron silenciados, sometidos a una suerte de exilio interior. Existe, pues, una ruptura entre la literatura anterior a la guerra civil y la literatura que se hace en España durante el franquismo.
La evolución que experimentan los planteamientos artísticos en el periodo de 1939 y 1975 hace que tradicionalmente se estudie por decenios la literatura de estos años. En este apartado nos vamos a detener en la poesía de los años 40 y años 50. Aquí hacemos una división en dos bloques, la poesía arraigada y la poesía desarraigada. En primer lugar, la poesía arraigada, cultivada por adeptos al régimen, se centra en temas intemporales como son la familia, la patria, la religión, el amor, alejados de la realidad social del momento, y propugna una vuelta a las formas clásicas como son el soneto o la décima. En esta poesía predomina una ideología conservadora y una visión optimista y esperanzada del mundo. Por otro lado, tenemos la poesía desarraigada, donde se manifiesta su angustia ante una realidad inhóspita, incapaz de ofrecer consuelo. Sus poemas hablan de las miserias sociales, de la injusticia, de la hostilidad de la existencia. Nos vamos a detener en la poesía social, que denuncia las desigualdades sociales y la falta de libertades políticas que se vivieron durante el franquismo, sin olvidar la preocupación existencial característica de los desarraigados. La poesía se concibe como una herramienta capaz de transformar la realidad política y social. El principal precursor de la poesía social fue Miguel Hernández. Aunque a este autor se le considera un epígono de la generación del 27, su obra de madurez se enmarca dentro de la poesía social. A esta época pertenecen Viento del Pueblo, en el que dominan los tonos épicos y elegíacos, y El hombre acecha. Esta última obra consta de 19 poemas en los que se expresa el odio, la crueldad, la opresión y la muerte que acarrea la guerra. Entre los poetas que se adscriben a la poesía social también destacan Blas de Otero, Gabriel Celaya y por último José Hierro. Blas de Otero cultivó en sus primeras obras una poesía existencial, influida por la mística de San Juan de la Cruz. Temas recurrentes de esta época son la figura de un Dios culpable y distante y la presencia de la mujer, que es símbolo de plenitud y alegría para el poeta. Más adelante, su poesía viró hacia temas sociales como la injusticia, la miseria o la violencia. Gabriel Celaya es autor de una obra extensa y variada. Sus libros más importantes se inscriben en la poesía social. En ellos sostiene que la poesía es un arma cargada de futuro, una herramienta de transformación social. Y por último, José Hierro muestra intereses próximos a los de la poesía social en sus primeros libros. Posteriormente deriva hacia una lírica muy personal, caracterizada por la presencia de imágenes irracionales y la concepción de la realidad como un enigma que el verso puede expresar. Los poetas de la generación de los 50 conciben la poesía como un medio de conocimiento y una forma de indagar en la propia experiencia. Son temas habituales la evocación de la infancia y la juventud, la amistad, el amor, el fluir del tiempo, tratados con un lenguaje coloquial y en apariencia sencillo, que acude con frecuencia a la ironía. Estos autores son los 4 integrantes más destacados de esta generación. Claudio Rodríguez se vale de un lenguaje de resonancias rurales para indagar en el misterio de la propia existencia y celebrar la belleza del mundo y de la vida. Jaime Gil de Viedma explora la experiencia cotidiana con un punto de ironía que ejerce gran influencia en los poetas posteriores. La lírica de José Ángel Valente evoluciona desde un realismo inicial a la posterior reflexión sobre la esencia y la función de la propia poesía. Y por último, Ángel González muestra en sus versos una preocupación ética. Mediante la ironía, el autor critica la hipocresía de la sociedad. En el año 1970, con la publicación de la antología 9 novísimos poetas españoles, marcó el inicio de los novísimos, una generación que rompe con la poesía precedente y que se caracteriza por el carácter experimental, la perfección formal y la presencia de numerosas referencias culturales, como son citas de autores extranjeros, referencias a mundos lejanos y decadentes, alusiones al cine, a la música y a los cómics. Se trata de una poesía artificiosa que se dirige a un público minoritario. Pertenecen a esta generación, entre otros, Félix de Azúa, Guillermo Carnero, Ana María Moix y Leopoldo María Panero. El autor más emblemático de todos es Pere Gimferrer. La obra de Gimferrer destaca por la riqueza del léxico, la abundancia de imágenes irracionales y el prodigioso sentido del ritmo. En esta última diapositiva os dejo los autores más emblemáticos de la poesía de 1939 hasta finales del siglo XX.